Hola amigos, amigas, hermanos y hermanas, bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Les vuelvo a repetir, Apocalipsis no significa guerras nucleares, como nos han enseñado en la televisión. Significa revelar, hacer saber, manifestar. Entonces es la revelación de Jesucristo para hacer saber a sus siervos. ¿Eres un siervo de Dios o solamente juegas a la iglesia? ¿Estás obrando para el reino del Señor? Si estás haciendo eso, eres un siervo de Dios y Dios te va a bendecir con esta revelación. Estúdiala, absórbela y compártela con tus hermanos de la fe para que ellos también sean bendecidos por esta revelación del Señor Jesucristo. Bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que en el capítulo 1, el versículo 10, aprendimos que Juan fue llevado al día del Señor, que es a la segunda venida del Señor. Y el Señor le indicó a Juan que escriba las cosas que tienen que suceder antes de la venida del Señor, durante el milenio y después del milenio. Eso lo vimos en Apocalipsis 1, 18 y 19. Entonces es muy importante entender que Juan fue llevado al futuro, a la venida del Señor, y está describiendo las cosas que van a estar pasando justo antes de su venida. Entonces, este libro, esta revelación, está dirigida a la última generación, que se llama la generación de la higuera, porque ahí es cuando la siega va a venir. Nosotros somos esa generación. En el capítulo 1 también aprendimos que los 7 candeleros son las 7 iglesias, 7 siendo un número perfecto que denota plenitud, o sea, se está refiriendo a todas las iglesias del Señor en el mundo entero, o sea, globalmente. Y también aprendimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles que el Señor envía a todas las iglesias. Ángeles en ese versículo significa mensajeros. No son ángeles que andan volando en el aire. Son mensajeros en todas las iglesias, líderes que llevan este mensaje de Dios a todas las iglesias. Aquí vamos a empezar a ver a cada iglesia por nombre. El nombre no es lo importante es qué está enseñando esa iglesia, qué doctrina. Y vamos a aprender que hay solamente 2 de 7 iglesias que son de total agrado para el Señor. Entonces tenemos que averiguar cuál es la doctrina que estas 2 iglesias enseñan que agradan al Señor, porque las demás iglesias no están enseñando eso. Entonces esto lo vamos a aprender en este capítulo número 2. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar el estudio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que significa poder, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, eso significa que el Señor se mueve en todas las iglesias, dice esto. Vamos a ver qué le dice el Señor a esta iglesia de Éfeso. Recuerden, es un modelo de las iglesias que van a estar existiendo y predicando estas doctrinas en los últimos días. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando el Señor dice yo conozco tus obras, significa que aquí hay siervos que están obrando para el Señor. Están perseverando en la fe y también no pueden soportar a los malos, a la gente que hace el mal. Entonces, aquí hay siervos que están perseverando en la fe, están haciendo cosas buenas en esta iglesia. También hay siervos que saben discernir si un apóstol es verdadero o mentiroso. Entonces, ha probado a los apóstoles que han ido ahí a esa iglesia a predicar y los han hallado mentirosos. Esos siervos saben discernir la palabra de Dios. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta iglesia está haciendo cosas buenas, pero el Señor va a encontrar una falla con ellos. Vamos a ver cuál es la falla. Versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahí está la falla de esta iglesia. Para un cristiano, ¿qué debe ser su primer amor? Espero que ustedes sepan esa respuesta. El Señor Jesús. Él es nuestro primer amor. Entonces, ¿quién es el Señor Jesús?
Según Apocalipsis 19, Él es la palabra viva de Dios. Entonces esta iglesia se había dedicado a doctrinas de la iglesia, a hacer obras caritativas. Estaba haciendo muchas cosas buenas, pero no estaba estudiando la palabra de Dios. No estaba avanzando en ella. No la estaba escudriñando como es debido. ¿Ustedes no han visto cómo algunas iglesias solamente enseñan salvación y bautismo? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué enseñan solamente salvación y bautismo a aquellos que ya han sido salvos, porque ya recibieron al Señor Jesucristo, y ya han sido bautizados? No avanzan en la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor está diciendo que tiene en contra de esta iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando se deja la palabra de Dios? Se empiezan a infiltrar tradiciones en la iglesia, hermanos. Tradiciones y falsas doctrinas. Un gran ejemplo es los que enseñan ese rapto secreto falso. Enseñan que el arrebatamiento no es la segunda venida. Pero eso es falso porque el versículo 15 en 1 Tesalonicenses 4 dice claramente: los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor. Y el versículo 17 dice: luego nosotros los que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Versículo 15, hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos en Cristo, que vienen con Cristo, para recibir al Señor. Eso significa dar la bienvenida al Señor. No significa irse al cielo. Entonces ahí han inventado cosas, han añadido la palabra cielo, han añadido muchas cosas y han cambiado muchas cosas en esa escritura. ¿Para qué? Para enseñar una tradición, una mentira, una doctrina falsa. Esto es lo que esta iglesia tenía, esa falla. Había dejado su primer amor, había dejado de escudriñar la palabra de Dios y ahora estaban infiltrándose tradiciones y falsas doctrinas dentro de esa iglesia. Entonces, déjenme decirles algo. Una iglesia que no enseñe la palabra de Dios, así escudriñándola versículo a versículo, no va a agradar a Dios, porque no va a estar enseñando toda la palabra de Dios, va a estar enseñando tradiciones mezcladas con la palabra de Dios. Eso jamás va a agradar al Señor. Seguimos. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso significa dar la vuelta, regresarse hacia la otra dirección. O sea, dejar todo lo malo que has estado haciendo y empezar a hacer lo bueno. ¿Ok? Y haz las primeras obras. En la iglesia primitiva se leía la palabra de Dios. Se leía versículo a versículo. Pero ahora las iglesias no hacen eso. Pues si no, vendré pronto a ti. Eso significa por sorpresa. El Señor va a venir a sorprender a esa iglesia adorando al anticristo. ¿Saben por qué? Porque han dejado su primer amor, han dejado de estudiar y de escudriñar la palabra de Dios y se van a dejar engañar del anticristo, porque no van a conocer estas profecías del fin. Seguimos. Y quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden, los candeleros de oro representan las iglesias. Entonces, si el Señor saca una iglesia de su lugar, eso significa que ya no la va a considerar una iglesia de Él. Si no te hubieres arrepentido, entonces si esa iglesia no se arrepiente y no empieza a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios, se va a dejar engañar y cuando venga el Señor, ellos ya no van a ser ovejas del Señor. Van a ser ovejas de otro pastor, de un pastor espurio que va a venir primero. Entonces, ¿cuál fue el error de esta iglesia de Éfeso? Dejaron su primer amor, dejaron de escudriñar la palabra de Dios y de estudiarla, versículo a versículo, como lo hacía la iglesia primitiva. Entonces ellos, por no conocer la palabra de Dios a fondo y solamente seguir tradiciones y doctrinas erradas que van a estar en los últimos días de moda, se van a dejar engañar. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Según la historia apostólica, los nicolaítas enseñaban la aceptación de la inmoralidad y el desenfreno sexual en la iglesia. Obviamente eso es una herejía. Entonces esta iglesia rechaza esa herejía, pero han dejado su primer amor. Han dejado de escudriñar y de estudiar la palabra de Dios versículo a versículo. Entonces, por no hacer eso, se van a dejar engañar del anticristo. ¿Notaron cuántas veces hemos leído la palabra obras?
Una iglesia que no tiene obras está muerta, porque la fe sin obras está muerta, no existe. Versículo 7. El que tiene oído, ¿tienes oído para oír la palabra de Dios con entendimiento? Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesucristo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto se va a cumplir en el capítulo 21 y 22. El Señor Jesús va a estar con nosotros eternamente y nosotros vamos a recibir de su vida eterna, de su palabra viva que es eterna. Pero recuerden la condición. La condición es el que venciere. Ese podrá comer del árbol de la vida eterna. Si no, no. Uy, hermano, pero usted está enseñando salvación por obras. No, no estoy enseñando eso. Si tú tienes fe en Jesucristo, tienes que perseverar en esa fe y tienes que vencer al anticristo cuando venga. Entonces, las promesas de bendición y de salvación son solamente para los que vencen al diablo. Si tú no puedes vencer al diablo, significa que tu fe estaba muerta, no tenías obras que agradaban a Dios. Entonces tú puedes decir, oh sí, yo soy salvo, pero si no estás haciendo obras buenas, te estás engañando a ti mismo. En otras palabras, es posible que tú no seas salvo, porque estás engañándote a ti mismo. Estás diciendo, sí, yo voy a vencer, pero si no vences, porque no estudiaste la palabra de Dios, porque no le diste tiempo a Dios, es porque tu fe es vana. No hay obras buenas que agradan al Señor. Entonces no vas a poder perseverar hasta el fin, no vas a poder vencer. ¿Tú crees que Dios te va a dejar entrar a su paraíso si no perseveraste hasta el fin, si te dejaste engañar de Satanás? Nunca. Por eso el Señor da esta condición. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, pero al que no venciere, no. Así que estudia este libro para que seas un vencedor. Este libro te va a enseñar que Satanás es el anticristo y que va a venir primero a querer engañarte. Si tú sabes esa verdad, tú vas a vencer al diablo y tú vas a poder entrar al paraíso con el Señor. Hermano, solo hay que tener fe. Sí, hermanita, pero ¿fe en qué? ¿En el primer Jesús que se va a aparecer? Ese va a ser el diablo, el anticristo. Si tú tienes fe en ese Jesús, te vas a dejar engañar, hermanita. Así que ten cuidado, estudia la palabra de Dios y aprende la verdad. Cristo no vendrá primero como están enseñando esos falsos maestros allá afuera. El anticristo, que es Satanás, él vendrá primero a hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Así que no te dejes engañar. ¿Saben qué causó la caída de Adán y Eva? En el Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Ellos escogieron mal, escogieron al árbol del bien y del mal, comieron de ese árbol, que significa recibir doctrina. Recibieron una doctrina diabólica de parte de Satanás. Él es el árbol del bien y del mal. Si ellos hubieran escogido el árbol de la vida y hubieran comido el árbol de la vida, hubieran vivido eternamente. Pero cayeron, fallaron. Entonces en el fin también va a haber una prueba. Durante la hora de la tentación, que es la gran tribulación, el diablo va a estar aquí en la tierra y va a estar engañando al mundo entero. Así que no te dejes engañar de esa bestia. Bueno, ¿quién es el que está opinando sobre estas iglesias? No eres tú, no soy yo, es el mismo Señor Jesucristo. Así nos está dejando saber si estamos en la iglesia correcta o no. Y a continuación vamos a ver una iglesia que es de total agrado para el Señor. Entonces tenemos que poner mucha atención y estudiar y averiguar qué está enseñando esta iglesia que agrada totalmente al Señor. Y ¿saben una cosa? La otra iglesia que también es de total agrado para el Señor es la iglesia de Filadelfia. Ellos dos enseñan la misma cosa. Por eso es importante averiguar qué es lo que están enseñando estas dos iglesias que agradan totalmente al Señor. Si tu iglesia no está enseñando estas doctrinas que enseñan estas dos iglesias, no está agradando al Señor. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es un higo muy bueno, muy sabroso. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Señor fue crucificado y venció a la muerte. Dice esto. Entonces, durante esta última generación, que es la generación de la higuera,
Los únicos vencedores van a ser los que están predicando esta verdad, que predican estas dos iglesias. Entonces pongamos mucha atención cuál es la doctrina que estas dos iglesias predican, porque ellos van a ser vencedores. ¿Vencedores de qué? De la muerte del anticristo, Satanás. Cuando él venga, no va a poder engañar a los miembros de esta iglesia, porque ellos saben la verdad. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico en cosas espirituales, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿De quiénes está hablando aquí el Señor Jesús? No está hablando de judíos verdaderos que vienen de la tribu de Judá, porque aquí dice que se hacen llamar judíos y mienten, no lo son, son de la sinagoga de Satanás. Eso significa que son adoradores de Satanás. Entonces, es importante entender que la palabra judío puede significar un miembro de la tribu de Judá, pero también se puede usar la palabra para señalar a una persona que vive en Israel, pero no es de la tribu de Judá. Eso fue lo que sucedió en Jeremías 35. Allá los hijos de Caín o descendientes de Caín entraron a Jerusalén y se quedaron ahí y se empezaron a hacer llamar judíos. Pero ellos no vienen de la tribu de Judá. Ellos vienen de la línea de Caín, totalmente separada de la genealogía de Adán. Entonces ellos se hacen llamar judíos, mas mienten. Son de la sinagoga de Satanás, o sea, son adoradores de Satanás. Ellos son los hijos de Caín, son los que asesinaron al Señor Jesucristo. Y saben una cosa, el Señor los identificó en el Nuevo Testamento. Uy, hermano, yo nunca había escuchado eso. Pues lo vamos a leer, pon mucha atención. Vámonos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a tomar el versículo 41. Aquí el Señor le está hablando ¿a quiénes? A los fariseos. ¿Qué querían hacer los fariseos? Querían asesinar al Señor. Y así es como ellos cumplieron Génesis 3:15. Bueno, Juan 8:41 dice: Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Estos se estaban haciendo llamar hijos de Dios. Seguimos. 42. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Pero ellos no amaban al Señor. Ellos le odiaban al Señor. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero ellos no creían que Él era el Mesías. Hasta el día de hoy no creen que es el Mesías. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque ellos no tienen ojos espirituales, no tienen el Espíritu Santo. Ellos rechazan al Mesías Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La palabra es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. La verdad les ofende a ellos porque ellos son hijos de la mentira, del diablo, el padre de la mentira. Seguimos. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está, bien clarito. ¿Le crees a Cristo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. Aquí el Señor está identificando a estos fariseos como los hijos de Caín. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos fariseos también eran muy mentirosos. Y sus descendientes hasta el día de hoy siguen mintiéndole al mundo, engañando al mundo entero con sus mentiras. Entonces, de tal palo, tal astilla, así dice el dicho. Ellos son Israel falso y no se deben de confundir con Israel verdadero. Entonces, el Señor Jesucristo no dejó esto oculto, ya los tiene identificado y ha dejado eso en la Escritura para que nosotros también podamos identificar quiénes son estos que se hacen llamar judíos mas mienten, son sinagoga de Satanás. Estos son los hijos de Caín, queneos. En la Escritura se llaman queneos. En el Antiguo Testamento podemos verlo a través del Antiguo Testamento.
sus movimientos. Si estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a poder descubrir cómo ellos se infiltraron en la tribu de Judá y se empezaron a hacer llamar judíos, pero son queneos, son hijos de Caín, que fue del maligno. Léanlo, Primera de Juan 3:12. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que una iglesia que agrada al Señor tiene que enseñar toda la verdad, así sea perseguida, no importa, que nos persigan, pero hay que agradar a Dios, no a los hombres. Seguimos, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel. Esto va a suceder durante la gran tribulación, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Un escogido de Dios va a ser entregado a la sinagoga de Satanás para dar testimonio del Señor. Ese va a ser el destino de la iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Eso significa que cuando seamos entregados al diablo, que es la muerte, lean Hebreos 2:14, tenemos que ser fiel y no dejarnos engañar del diablo. Y yo te daré la corona de la vida. Eso es la vida eterna. Todo el que venza al diablo va a tener la vida eterna. Va a entrar al paraíso con el Señor. Uy, hermano, yo nunca he escuchado esto. Pues te voy a dar un segundo testimonio que habla de este evento. Vámonos a ir a Marcos 13 y vamos a tomar el versículo 9. El versículo 9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. ¿Cuáles sinagogas? Las sinagogas de Satanás, de aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Y delante de gobernadores y de reyes. ¿Gobernadores y de reyes? Eso es en el mundo entero. Os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, para que ellos escuchen la verdad. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes del fin. Antes que venga el Señor. Esta es una señal del fin. Antes que venga el Señor, todo el evangelio va a ser predicado. ¿Pero cómo? ¿Nosotros lo vamos a hacer? No. Sigamos leyendo. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Más adelante vamos a estudiar que esa hora es la hora de la prueba, la gran tribulación. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a predicar el evangelio a todas las naciones? El Espíritu Santo. ¿Saben cómo? Les va a dar a los discípulos que van a ser entregados a esas sinagogas lo que hablen. Y todo lo que ellos hablen, el mundo entero lo va a entender en su propio idioma. Eso fue una señal que se dio en Hechos 2, donde hablaron lo que el Espíritu les daba que hablasen. Y todo lo que ellos hablaban era entendido en todos los idiomas de esa área, de todos los que estaban ahí presentes. Habían de diferentes lugares, personas con diferentes idiomas, y todos entendieron en su idioma natal lo que se estaba predicando. Lo mismo va a suceder aquí al fin, porque ese primer Pentecostés comenzó la era de la iglesia. Este segundo Pentecostés va a terminarla. Seguramente alguno dirá: uy, este hermano está inventando cosas que no están escritas. No están escritas aquí en esta escritura, pero váyanse a Joel capítulo 2 y lean los versículos 29 al 31. Ahí dice claramente que en los últimos días, los postreros días, el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso significa exactamente lo que yo les he explicado. Un segundo Pentecostés. Bueno, regresamos entonces a Apocalipsis 2 y vamos a tomar el versículo 11. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, si ven la condición, hay que vencer a Satanás cuando venga. No sufrirá ningún daño por parte de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte del alma. Todos los que no tengan inmortalidad, que no sean revestidos con inmortalidad, van a estar expuestos a la muerte segunda, a la muerte del alma. Estos últimos días son los más peligrosos. Por eso es que va a haber una gran tribulación que va a ser un gran engaño. No te dejes engañar. Bueno, entonces ya vimos a la iglesia de Esmirna.
esa iglesia va a vencer porque ellos conocen la verdad de principio a fin. Ellos han estudiado el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Saben lo que sucedió en el Edén, la verdad que sucedió en el Edén, y saben la verdad que va a suceder ahora en el fin. Por eso ellos van a ser vencedores. Si tu iglesia no está enseñando estas verdades, porque son muy controversiales, porque no quieren ofender a nadie, entonces ellos no son buenos para Dios. Entonces, si no son buenos para Dios, ¿para quiénes son buenos? Para el otro, para Satanás. Entonces vemos aquí que el Señor no tuvo ninguna queja con esta iglesia de Esmirna. Es un modelo de iglesia perfecto y de total agrado para el Señor. Ella enseña la verdad de principio a fin, sin importarle si hay controversia, si es perseguida. Ella agrada a Dios, no a los hombres. Este es el modelo de iglesia que tenemos que seguir para agradar al Señor. Bueno, continuamos con Apocalipsis 2 y vamos al versículo número 12. Ahora vamos a leer el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El Señor Jesucristo, la palabra viva, va a hablar aquí. Esta iglesia de Pérgamo también no agradó al Señor. Entonces vamos a averiguar por qué. ¿Por qué no agradó al Señor esta iglesia? Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Sabe dónde se va a aparecer Satanás? En Jerusalén. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La palabra Antipas es la palabra G493 y esa palabra significa antipadre o en lugar del padre. Entonces hay una referencia al anticristo, el antipadre. En el tiempo de Jesús, este Antipas fue un mártir del Señor Jesús. Él entregó su vida por el Señor y jamás adoró al antipadre o al falso padre, o sea, a Satanás. Antipas venció al diablo. Entonces tenemos que recordar que Juan fue llevado al milenio, a la venida del Señor. Nosotros somos la última generación, la que va a presenciar la venida del anticristo. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Antipas y no adorar a ese antipadre que va a venir primero. Hermano, yo nunca he escuchado que hay 2 padres. Pues eso está escrito en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde dice: He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres, plural, el falso padre, el diablo, que va a venir primero, y nuestro Padre Celestial, Dios, hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, plural otra vez. Pero hermano, solo hay un padre. Claro que sí, nuestro Padre Celestial, Él es el verdadero Dios, pero también hay uno que se hace pasar por el Padre Celestial, Satanás. Satanás se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Seguimos con Apocalipsis 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, y a cometer fornicación. Esta iglesia está practicando la idolatría, pero también practica la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un sacerdote de Dios, pero él tuvo una gran falla. Él era un mendigo, él amaba el dinero, él solo enseñaba la palabra de Dios para ganar dinero. Entonces así está esta iglesia, está mendigando dinero. En vez de enseñar la palabra de Dios, está mendigando dinero. Entonces no está alimentando a las ovejas con la palabra de Dios, solamente se pasa mendigando dinero. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya vimos que los nicolaitas enseñaban la inmoralidad sexual. Ellos enseñaban que era aceptable eso.
Esta iglesia también está enseñando esa misma herejía. Esas cosas son abominaciones, esas cosas no agradan al Señor. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Eso significa por sorpresa. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios los va a culpar, los va a hallar culpable, porque ellos van a estar adorando a un Dios falso por no haber estudiado la palabra de Dios, por haberse puesto a mendigar en vez de ponerse a estudiar la palabra de Dios. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿El maná escondido? El maná fue el alimento celestial que sirvió de sustento cuando Israel estaba siendo probado en el desierto. El maná de hoy en día es espiritual, es la verdad, es la palabra de Dios. Esa palabra está escondida porque no la buscan, pero el que la busca la va a encontrar. Todo el que estudia la palabra de Dios recibe este maná escondido. Es alimento espiritual que está escondido y hay que buscarlo, hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo en la palabra de Dios. Si tú haces esto, el Señor va a abrir esas escrituras y te va a alimentar con el maná escondido. ¿Y qué es esta piedrecita blanca? Es una piedra de victoria. Lean Hechos 26:10. Esta piedrecita también simboliza el conocimiento de nuestros enemigos a través de toda la historia. Entonces, como una piedrecita que con el tiempo se ha hecho lisa, porque hemos estado contando, cada vez que descubrimos un enemigo en la Escritura, contamos la piedrecita. Esta piedrecita tiene una clara conexión con Apocalipsis 13:18, donde el Señor nos dice que contemos o calculemos el número de la bestia. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, cómo esta piedrecita es usada para contar o calcular el número de la bestia. Recordemos, hermanos, hay dos rocas. Una roca es la verdadera, es nuestro Señor Jesucristo, pero también hay otra roca, una roca falsa. Bueno, ahora vamos a ver a otra iglesia, a la iglesia en Tiatira. Esta iglesia tampoco fue de total agrado para el Señor. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esos pies son como bronce bruñido. Con esos pies Él va a aplastar esas naciones que vienen en contra de Él. Él las va a castigar severamente cuando Él regrese. Y sus ojos son como llamas de fuego. ¿Saben qué hace el fuego? El fuego purifica. Entonces, si tus obras son de paja, van a ser probadas por el Señor y van a desaparecer, porque el fuego las va a quemar. Su fuego consumidor las va a quemar. Pero si tú tienes buenas obras semejantes a la plata, esas obras van a permanecer. Y si son de oro, van a ser purificadas. Van a ser las mejores obras. Van a ser primicias. Eso es lo que tú tienes que entregarle al Señor, tus primicias, lo mejor de ti. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí estamos hablando de obras. Asegúrate que tus obras no sean de paja, que sean de oro, que sean tus primicias, lo mejor de ti. Hasta aquí va bien esta iglesia, pero sigamos leyendo. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel del Antiguo Testamento fue una falsa profetisa, pero la Jezabel de los últimos días va a ser la gran ramera, la ciudad del diablo. Dentro de esa ciudad, que es pura confusión, hay falsos profetas. Dentro de la iglesia ahorita hay falsos profetas enseñando un rapto secreto, enseñando que Dios viene primero, que Cristo viene primero a llevarse a la iglesia al cielo, lo cual es una gran mentira porque está escrito en 2 Tesalonicenses 2,
versículo 1 al 4, que antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, el versículo 3 dice, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hijo de perdición. Eso tiene que suceder primero. Entonces Cristo no vendrá primero a reunirnos con Él. Primero vendrá la apostasía y primero se manifestará el anticristo. Esta iglesia no es de agrado al Señor porque está enseñando esa mentira. Tiene un espíritu de falsa profecía dentro de ella. Hoy en día, yo calculo un 90 o 95% de las iglesias allá afuera están enseñando un rapto secreto. O sea que el engaño es grande. El engaño que hay en el mundo ahorita, en el mundo cristiano, es inmenso, hermanos. No se dejen engañar. Recuerden lo que el Señor dijo, que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación, a la vida eterna, y son pocos los que entran por esa puerta angosta. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta iglesia no quiere arrepentirse de esa doctrina falsa que está enseñando, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Ustedes saben de qué está hablando el Señor aquí? Esta iglesia, por enseñar esa mentira de ese rapto secreto, enseñar que Cristo viene primero, se va a dejar engañar del anticristo. Cuando el anticristo venga primero, a hacerse pasar por Cristo, esta iglesia va a aceptarlo como a Cristo y va a cometer adulterio espiritual. Va a fornicar con un Dios falso, con Satanás, espiritualmente. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, la va a encontrar preñada y con hijos, tal como lo advirtió en Mateo 24:19. Preñada y con hijos. ¿Preñada cómo? La mente, con una mentira, con la marca de la bestia, adorando al diablo mismo, creyendo que es Cristo, al que adora. Y con hijos, ¿con qué? Con hijos ajenos, apóstatas, cristianos apóstatas que ya no creen en Cristo porque se han dejado engañar. Están negando el nombre del Señor Jesucristo cuando estén adorando al anticristo porque ellos van a creer que Él es Cristo. Por eso el Señor mismo los va a arrojar a ese adulterio. ¿No lo creen? Sigan leyendo. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Esa es la gran tribulación. A los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Ellos van a cometer adulterio espiritual con Satanás. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, ellos ya no van a ser vírgenes que van a vencer. No va a ser una iglesia virgen, va a ser una iglesia preñada con una marca en la mente, preñada la mente con la marca de la bestia y con hijos ajenos. Esto es simple, hermano. La analogía que está usando el Señor aquí es muy simple. El Señor es nuestro esposo. Ese esposo dejó a su iglesia virgen cuando Él se fue. Hace ya 2000 años que ya se fue el esposo. Todavía no ha regresado. Pero cuando Él regrese, Él quiere encontrar a su iglesia virgen. Significa virgen espiritualmente. No preñada, no con hijos ajenos, porque si la encuentra preñada y con hijos ajenos, ¿qué ha sucedido? Ella le ha sido infiel. Ella ha cometido adulterio con alguien que no es el esposo, con el falso esposo, con el anticristo que va a venir primero. El apóstol Pablo también habló de esto. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. Léanlo. Seguimos. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, muerte espiritual. Todo el que adore a la bestia va a morir espiritualmente. Satanás es la muerte. Hebreos 2:14, léanlo. Todo el que adore a Satanás va a ser herido con muerte. Y cuando el Señor regrese, no va a poder entrar en las bodas del Cordero. Seguimos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Al Señor no se lo puede engañar. Y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor va a juzgar tus obras. Así que no creas que, solo tengo que creer. Eso me dijo mi pastor, solo tengo que creer. ¿Creer en quién? Si crees en el falso Cristo, tus obras no van a ser buenas, van a ser malas. Y tú no vas a entrar en las bodas del Cordero así. Versículo 24.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, los que rechazan ese rapto secreto, aunque están en esas iglesias que enseñan eso, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, porque esa es una doctrina de demonios. Yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces el Señor va a decir, mire, ustedes manténganse fiel en la verdad y ustedes van a vencer hasta el fin. No tienen que hacer nada más. Solamente manténganse fiel a mí hasta que yo regrese para encontrarlos vírgenes. ¿Saben una cosa? Dios está en contra de esos falsos profetas que enseñan a las almas a volar para salvarse. Hermano, yo nunca he leído eso. Tranquila, hermanita, lo vamos a leer ahora mismo. Nos vamos a ir a Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. El versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿palabra de quién? De Dios, palabra de Dios, esta es la verdad. Versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, o sea que no viene de Dios esa profecía. Oíd palabra de Jehová. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos! ¿Se recuerdan esas vírgenes insensatas de Mateo 25? Ellas van a salir a comprar aceite a los que venden durante la hora de la prueba. Durante esa hora no se va a poder comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Entonces, si ellas van a salir a comprar y a vender aceite, significa que ellas van a recibir la marca de la bestia. Esas vírgenes insensatas van a dejar de ser vírgenes, van a cometer adulterio espiritual. Por eso se les va a cerrar la puerta y no van a poder entrar en las bodas del Cordero. Seguimos. Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, son falsos profetas. Dicen, oh, esto me dijo Dios, esto me reveló Dios. Pero es pura mentira. No es ni siquiera palabra de Dios. Nos saltamos al versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Eso es hechicería. Eso viene del diablo. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Jehová no los envió. O sea, son falsos apóstoles. Un apóstol es uno enviado. Estos no son enviados por Jehová. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Eso nunca va a suceder. ¿Saben por qué? Porque es falsa. No es la verdad. Es palabra de ellos. Si leen que es la palabra de ellos. Eso es lo que está sucediendo en las iglesias apóstatas de hoy en día. Están recibiendo las palabras de ellos, de esos falsos maestros, de esos falsos profetas. La gente no se está molestando en estudiar la Escritura, en escudriñar lo que dice la Escritura. Si el pastor o el fulano le dice, oh, esto es así, ok, está bien, sí, yo lo creo, pero no estudian, no se dan cuenta que le están engañando, que están siendo engañados por ellos. Nos saltamos al versículo 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Jehová no les dio esa revelación. Es una revelación del diablo, porque es mentirosa. El padre de la mentira es el diablo. Saltémonos al versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación. ¿Saben qué es una congregación? Una iglesia de mi pueblo. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. ¡Wow! Ellos no van a estar en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ellos no van a vencer al diablo. Ni a la tierra de Israel volverán. La vida eterna no la van a tener. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces es muy serio. Ser un falso profeta es algo serio. Pone tu vida eterna en peligro. Versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz. Eso es lo que el rapto secreto enseña. Que Cristo viene primero a llevarnos al cielo y allá vamos a estar en paz, vamos a estar tocando arpas, vamos a estar llenos de gozo. Todas esas son mentiras. No habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Ustedes hagan una pared de lodo suelto.
Viene cualquier tempestad y la elimina, la destruye. Tenemos que estar parados y edificados sobre la roca inmovible, Jesucristo, no una pared de lodo. Seguimos, nos saltamos al versículo 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Las manos salvadoras del Señor están abiertas, pero estas iglesias con sus falsedades están cubriendo esas manos. En otras palabras, están cubriendo la salvación a muchos, porque las están llevando a la perdición con esas doctrinas falsas que están enseñando. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Lo hacen por lucro. Muchos hacen eso por lucro también. Versículo 19. ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, lucro, y por pedazos de pan, por dinero? Eso es lo que las mega iglesias, muchas de las mega iglesias de hoy en día hacen. Se dedican a mendigar dinero y enseñan ese rapto secreto, matando a las personas que no deben morir, o sea, los que están buscando al Señor, los están matando espiritualmente porque les están enseñando una mentira. Y dando vida a las personas que no deben vivir. Toda esa gente inicua que está enseñando una falsedad, los están elogiando, los están, poniendo en alto, ¿ya? Y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Sí? El pueblo que no estudia la palabra de Dios, escucha esa mentira, escucha ese rapto secreto. Piensan que esa es la verdad. Pero no es la verdad, es una gran mentira. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, doctrinas falsas, con que cazáis las almas al vuelo, enseñando a las almas a volar para salvarse. Yo las libraré de vuestras manos, esas manos engañosas, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cacéis volando, que vuelen al Señor, a la sana doctrina, a la verdad. Creer esa falsa doctrina del rapto secreto es algo muy serio. Los puede llevar a la perdición. Tengan mucho cuidado. Desechen esa mentira. Regresamos a Apocalipsis 2, versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y estas pocas personas en esta iglesia tienen la verdad, porque ellos rechazan esa mentira. Entonces el Señor le está diciendo aquí, eso poco que ustedes tienen, por lo menos tienen esa verdad en su mente y rechazan esa mentira, eso reténganlo hasta que yo venga. ¿Ven que dice hasta que yo venga? ¿Cuándo vendrá el Señor por su iglesia? A la segunda venida. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no hasta un rapto secreto, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces va a vencer, va a reinar con Cristo durante el milenio. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Todos los vencedores de la bestia van a reinar con el Señor Jesucristo durante el milenio. Y el Señor va a regir esas naciones con vara de hierro. Eso representa una corrección severa, pero bien severa, para que esas naciones aprendan y se disciplinen en la palabra de Dios. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Saben quién es la estrella de la mañana? Es el Señor Jesucristo. Él es la estrella de la mañana. Sin embargo, hay un falso Cristo que también se hace llamar la estrella de la mañana. ¿Saben quién es? Es Lucifer. La palabra Lucifer también significa estrella de la mañana. Así que tengan mucho cuidado a cuál estrella de la mañana ustedes van a seguir. La estrella de la mañana verdadera no va a venir primero. Primero va a venir la falsa. Así que no se dejen engañar de esa falsa estrella de la mañana. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Tienes ojos para ver y oídos para oír la palabra de Dios, la verdad? ¿O vas a seguir creyendo en esas fábulas, en esas mentiras, en esas falsas doctrinas que se están propagando allá afuera? ¿Qué vas a hacer, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer? Yo te recomiendo que abras esa Biblia, estudies este libro y te dejes sellar con la verdad para que el Señor te dé la victoria con su palabra viva. Entonces, para concluir, ya hemos visto 4 iglesias de 7 y de estas 4 solamente una ha sido de total agrado para el Señor. Es la única iglesia que conoce quiénes son esos que se hacen llamar judíos mas mienten. Son los hijos de Caín. Son los hijos que el diablo sembró en el mundo. El campo es el mundo, no es la iglesia. Léanlo en Mateo 13, versículo 30 me parece que es. El campo, el Señor explica, el campo es el mundo, no es la iglesia. El diablo sembró hijos en el mundo. Entonces, esa raza de diablos son las que están causando tanto daño, tanta destrucción, tanto engaño, tanta mentira aquí en el mundo actualmente. Por eso es que el mundo está en esta condición. El mundo está perdido, hermanos. El mundo está perdido. Nosotros estamos apartados de este mundo perdido. Tenemos la luz de Cristo y tenemos que ser como una lámpara para el mundo que está en tinieblas, para que muchos vengan a la luz, predicarles la verdad, para que sepan que hay una verdad, hay una luz que los puede sacar de las tinieblas. Entonces, la única iglesia es la iglesia de Esmirna, es la única iglesia de total agrado para el Señor. Entonces, si tú no estás aprendiendo esa doctrina que enseña la iglesia de Esmirna, disciplínate en esa doctrina, porque así es como tú vas a agradar al Señor. Bueno, amigos, amigas, hermanos y hermanas, con esto concluimos el estudio del capítulo número 2. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado y los espero para el capítulo número 3, que también va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.